Las especies exóticas invasoras son intrusas en nuestros ecosistemas y amenazan a la biodiversidad, incluyendo a especies en peligro de extinción. También a ecosistemas completos. Están presentes en todo el territorio argentino y sus impactos pueden ocasionar problemas ambientales, pérdidas multimillonarias y amenazas serias a la salud pública. Y sin embargo, muchas invasiones comienzan con un acto de benevolencia. Liberar una mascota en la naturaleza suele ser visto como un gesto de compasión hacia los animales, pero en algunos casos, este gesto puede ser el origen de una invasión biológica de consecuencias catastróficas para la biodiversidad, la salud y la economía. Esto es lo que ocurre con la ardilla de vientre rojo. Originarias del sudeste asiático, las primeras ardillas fueron introducidas en la década de 1970 como mascotas por su valor ornamental en una estancia en la localidad de Jáuregui, provincia de Buenos Aires. Algunos ejemplares consiguieron escaparse, otros fueron liberados y a partir de allí se formó una primera colonia en el partido de Luján, desde donde comenzó su expansión. Estas ardillas son arborícolas, pero también se pueden movilizar a través de cables, a través de alambrados o de techos de las casas. Entonces por eso tienen gran capacidad de dispersión. ¿Cuál es la diferencia más importante entre una ardilla simpática, vivaz y adorable y otro roedor como la rata, desagradable y repulsiva? Nosotros hacemos esa diferencia. Aunque parezcan amigables, las ardillas producen impactos enormes. Como todos los roedores, necesitan gastar sus dientes y lo hacen con distintos materiales. El plástico que cubre los cables, por ejemplo, les resulta ideal. En la localidad de Villa Flandria, la compañía de teléfonos está cambiando los cables principales por otros reforzados. Y esto se traduce en un aumento del 50% en el costo de esos materiales. También ocasionan daños a la infraestructura productiva. En este establecimiento frutihortícola provocan un daño enorme en el sistema de riego. Este es el daño que produce la ardilla sobre las mangueras de riego. Como ven, roe toda la manguera hasta obtener el agua. Actualmente, las ardillas son una amenaza para el sector forestal. Roen los árboles, eliminando la corteza que los protege, y este comportamiento puede transformarla en una plaga importante para las forestaciones. Recién se están haciendo los primeros estudios, pero se ha encontrado que hay pérdidas de volumen de madera, por ejemplo, en pino y en eucalipto, entre el 20 y el 30%. Además del problema que afecta a la producción, la invasión plantea otro más grave: la salud. Se encontraron ardillas portadoras de bacterias que producen leptospirosis, una enfermedad que provoca daños en el hígado y los riñones y que puede llevar a la muerte. Además de su expansión natural, como son animales carismáticos, algunas personas las capturan, las trasladan y las liberan en otros lugares. Hoy tenemos alrededor de 10 focos, 2 focos en la provincia de Santa Fe, un foco en la provincia de Córdoba y el resto en la provincia de Buenos Aires. Si las ardillas llegaran al delta del Paraná, la situación podría volverse muy grave. Además del impacto sobre la producción forestal, desde el delta podrían expandirse hacia los bosques del norte argentino. Si los alcanzan, el efecto sobre las especies autóctonas puede ser devastador. Hoy las ardillas siguen siendo vistas con simpatía y mucha gente cree que llevar una para liberarla en su localidad no tiene consecuencias. Pero haciendo esto contribuyen a dispersar una plaga que pone en peligro la biodiversidad, la salud pública y la producción. Es muy importante no seguir siendo parte de esta cadena que favorece la invasión. De lo contrario, las ardillas de vientre rojo podrían
Cuando una especie exótica comienza a invadir, se producen una serie de efectos casi imposibles de imaginar. Muchas invasoras son plantas traídas originalmente por su valor ornamental, es decir, un pequeño acto, como adornar el jardín, puede originar una invasión biológica de magnitud incalculable. De las miles de especies de plantas ornamentales que el ser humano transporta de un lugar a otro, solo algunas tienen la capacidad de invadir el nuevo territorio. Hay especies que tienen una capacidad de invasión que resulta llamativa, ¿sí? De alguna manera extraordinaria. Son capaces de reemplazar un ecosistema completo formando algo que se parece a un monocultivo. Quiero decir, no es un cultivo porque nadie las planta en ese lugar, por ejemplo en el caso de especies vegetales, pero sí se parecen a un monocultivo porque forman la forma de vida dominante o incluso excluyente en algunos lugares. Un caso es el caso del ligustro. El ligustro es un árbol originario de Asia usado en jardines y veredas. Su crecimiento es rápido y tiene hojas todo el año. Sus copas crecen por encima de los árboles nativos, ahogándolos y cambiando las condiciones de las plantas que crecen debajo. Además, las aves, al comer sus frutos, dispersan sus semillas. Los ligustros transforman bosques biodiversos en ambientes homogéneos, dominados por una sola especie. Son espacios vacíos para muchos animales, ya que no encuentran alimento ni refugio. Uno camina a ese bosque, mira hacia arriba y ve la copa de los ligustros, mira hacia abajo y ve los renovales de ligustros, los ligustros jóvenes. El resto de las especies han desaparecido por la competencia, fundamentalmente por la luz, con una planta que no pierde las hojas a lo largo del año y entonces veda la llegada de ese recurso para el resto de los vegetales. En la Argentina existen decenas de plantas ornamentales invasoras, como la rosa mosqueta o la retama. Los lirios, por ejemplo, transforman humedales ricos y diversos en un tapiz homogéneo de una sola especie. El lirio es una hierba acuática originaria de Europa y Asia, y el tema es que tiene una gran capacidad de propagación, básicamente produce muchas semillas y además tiene la posibilidad de propagarse de una forma vegetativa a través de los rizomas. Las invasiones de plantas son muy difíciles de controlar. Los ligustros y otros árboles pueden ser cortados y tratados para impedir su rebrote, pero estas acciones son eficaces al inicio de una invasión. Si el tiempo pasa, el control se hace muy caro y las posibilidades de éxito se reducen. Por ejemplo, el caso del lirio amarillo. Nos damos cuenta que si hubiéramos detenido al lirio amarillo hace 50 años, esto hubiera sido una operación de 30 personas, 20, X pesos. Hoy deberíamos tener un ejército y un presupuesto de un ministerio para controlar esto. La mejor opción para impedir una invasión biológica es la prevención. Hoy podemos conocer el potencial invasor de una planta ornamental y de esa manera estar atentos para impedir su ingreso al país o bien para controlar su difusión y cultivo. El objetivo es proteger los ecosistemas y su biodiversidad de las especies exóticas invasoras que pueden afectarlos y hasta eliminarlos por completo. Los ingenieros de ecosistemas son especies que por su biología tienen la capacidad de cambiar el funcionamiento del ambiente, modificando y creando hábitats. En su lugar de origen, están contenidas por sus enemigos naturales y son una especie más. Pero imaginen qué ocurre cuando una de estas especies es llevada a un ambiente nuevo, sin competidores ni predadores. Esto es lo que sucede con el castor canadiense, un ingeniero de ecosistemas introducido en la Patagonia. Ya están en libertad. En 1946, y a instancias del gobierno nacional, la Armada Argentina introdujo 20 castores canadienses en la isla de Tierra del Fuego para ofrecer un recurso peletero. Por entonces se desconocía su impacto. Los castores interrumpen ríos y arroyos con diques que elevan el nivel del agua para construir madrigueras seguras. Allí, el bosque muere por inundación y porque lo derriban para alimentarse o conseguir materiales. En Canadá, los árboles rebrotan luego del corte, pero las especies fueguinas no tienen esa capacidad y mueren. Los gobiernos de la época querían que el país se convirtiera del granjero del mundo a un país industrializado.
Y parte de esa iniciativa fue traer especies de valor económico, y lo que el castor encontró fue un hábitat ideal que tenía mucha comida y pocos depredadores. Entonces, para una especie introducida, esas son las condiciones óptimas para provocar una invasión. En medio siglo, aquellos 20 castores se transformaron en 100.000 y no tuvieron obstáculos en Tierra del Fuego. Hoy ocupan todas las cuencas de la isla y su impacto se extiende por 30.000 hectáreas. Desde que se fueron los glaciares y la isla fue recolonizada por los árboles, el castor constituye el mayor cambio de ese bosque en los últimos 10.000 años y es equivalente a lo que se ha cosechado para leña y madera por parte de los humanos. Los castores generan pérdidas en las actividades productivas, en la provisión de servicios ecosistémicos y en el valor inmobiliario por más de $65 millones al año. El proyecto que elabora la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras estableció 8 áreas piloto en Tierra del Fuego para probar la viabilidad de restaurar los ambientes afectados por los castores y adquirir experiencia para ampliar el esfuerzo a toda el área invadida. La filosofía detrás de este proyecto es saber si la erradicación es posible en una escala pequeña. Hasta el momento se viene logrando, porque en los sitios pilotos que ya se han finalizado se pudo decir que no quedaban castores. Los restauradores del proyecto se movilizan de distintas maneras según las dificultades para acceder a los sitios alejados de la cuenca. Una de las claves del proceso es que la experiencia se usa para ajustar detalles y mejorar las estrategias. Nosotros tratamos de que queden capacidades en el Estado para poder continuar con este proyecto a lo largo del tiempo. Y lo otro que me parece también muy rescatable es que muchos de los aprendizajes que obtenemos del castor pueden ser extrapolables a otras especies exóticas invasoras. Lo que un ingeniero de ecosistemas como el castor hace en Canadá es parte de la dinámica de la naturaleza y muchas especies dependen de su actividad. En Tierra del Fuego, altera los ríos y destruye los bosques, restando hábitat para las especies nativas del bosque fueguino. La erradicación de los castores es posible y la experiencia generada por este proyecto será decisiva para encontrar una solución a largo plazo para el problema del castor en esta tierra. El impacto ambiental de una invasión biológica muchas veces es difícil de ver para la mayoría de la gente. Tal vez sea más fácil comprender el potencial de una especie exótica invasora para convertirse en una plaga agrícola, o incluso el riesgo que pueda ocasionar como vector de enfermedades emergentes. El caracol gigante africano reúne todas estas condiciones. El Sistema Nacional de Información sobre Especies Exóticas Invasoras incluye 24 especies de caracoles y babosas. Algunos están presentes en nuestro país desde hace décadas y fueron introducidos con fines alimentarios. El caracol gigante africano, que llega a medir hasta 20 centímetros y pesar medio kilogramo, ingresó recientemente y de una manera curiosa. Llega a la Argentina en el año 2010, traído por pescadores de la zona de Puerto Iguazú, que lo utilizaban más que nada como carnada para la pesca. Esos pescadores abandonaron una serie de caracoles en la costa de Misiones y eso fue el principio del gran foco que hoy invade todo Puerto Iguazú, ¿no? Un solo caracol es capaz de poner entre 400 y 1.200 huevos por año. Este potencial reproductivo y la ausencia de predadores de su área de origen hacen que la competencia con los caracoles autóctonos sea enorme. Esto altera la composición y el funcionamiento de los ambientes que invade. Los caracoles pueden consumir más de 200 cultivos diferentes y en muchos países son considerados una plaga. Nosotros constatamos en la provincia de Misiones que esta especie consume prácticamente todo tipo de material vegetal que se encuentre a su paso, ¿no? Además del impacto ambiental y productivo, la presencia del caracol africano supone otra amenaza. La especie es portadora de 2 parásitos que afectan la salud humana. Uno de los parásitos se llama Angiostrongyllus cantonensis, sí, que afecta a la salud humana, que puede producir una meningoencefalitis eosinofílica, que es una inflamación extrema de las meninges, ¿sí?
El otro parásito, que se llama Angiostrongylos costarricensis, produce lo que se llama una angiostrongilosis abdominal, que son dolores abdominales agudos y puede llegar a producir ulceraciones. Si bien estos parásitos no se encontraron en los caracoles de la Argentina, sí están presentes en Brasil, y esto significa una amenaza latente. Es más, Río de Janeiro está caracterizada como la zona endémica de meningoencefalitis eosinofílica, ¿sí? Obviamente que la gran preocupación radica en eso. En la Argentina se detectaron 2 focos con presencia de este caracol, uno en Iguazú y otro en Corrientes. La detección temprana y la acción conjunta del SENASA y otros organismos nacionales y provinciales fueron indispensables para el control inicial de la invasión. En los primeros años se eliminaron más de 100.000 caracoles en Puerto Iguazú y unos 5.000 en Corrientes. Sin embargo, la invasión aún no pudo ser contenida y se requiere un esfuerzo continuado para evitar la expansión. Es importante detectar tempranamente la presencia y la invasión de un nuevo hábitat, debido a que mientras más temprano se logren detectar, hay mayores posibilidades de lograr la eliminación total o erradicación de estos nuevos focos. En un contexto signado por el cambio climático y por el creciente comercio internacional, las invasiones biológicas contribuyen a la expansión de las llamadas enfermedades emergentes, al tiempo que amenazan nuestra biodiversidad. Hoy más que nunca, tenemos el desafío de extremar las medidas para evitar el ingreso de nuevas especies exóticas invasoras. Los animales y plantas exóticas e invasoras generan problemas de todo tipo, y esos problemas tienen costos económicos asociados. Se calcula que el impacto de las invasiones biológicas representa el 5% del Producto Bruto de todo el planeta. Estimar el costo económico de una invasión biológica es un trabajo muy complejo. Sus consecuencias son enormes, pero como muchas cosas complejas, empiezan con algo muy simple. El mejillón dorado es un pequeño molusco del sudeste asiático. Ingresó accidentalmente a la Argentina a través de buques cargueros que llegaron a nuestros puertos. Se lo detectó inicialmente en una playa de Berisso, provincia de Buenos Aires, en 1991. A partir de allí, se expandió por la cuenca del Río de la Plata a una velocidad de 240 kilómetros al año. Ya apareció en el Pantanal brasilero y la ciudad de San Pablo, viajando por el río a contracorriente. En contra de la corriente, la única forma que tiene para llegar es o por zocoria, que lo lleven peces y aves, pegadas en las patas en el caso de las aves, o el hombre. El hombre lo lleva accidentalmente, sin querer, por ignorancia, porque no sabe que lo está haciendo, a través de embarcaciones que se pegan en los cascos de los barcos de pesca, y los va llevando o por agua o por carretera. Al no tener competencia, su número crece de manera exponencial. De unos pocos mejillones, en cuestión de meses pueden llegar a 150.000 ejemplares por metro cuadrado. Cuando llegan a sistemas que utilizan agua del río, es solo cuestión de tiempo para que tapen las tomas de agua. Esto ocurre con las bocas de abastecimiento de ciudades, industrias, centrales hidroeléctricas y hasta centrales nucleares. Los mejillones colonizan todos los espacios por los que el agua circula: conductos, canales, rejas y tubos de entrada. Esto puede parecer trivial, sin embargo, genera costos económicos muy importantes. La limpieza de las turbinas en una central hidroeléctrica como Salto Grande demanda días de trabajo intenso y una planificación rigurosa. Esta central no estaba pensada para mejillón porque no existía cuando se la hizo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que duplicar o a veces triplicar los esfuerzos de limpieza y también a veces la velocidad con que se tiene que limpiar. Así que hay aumentos de tareas, aumentos de costos también. Si vamos al ejemplo de la cámara espiral, se limpiaba aproximadamente en 3 a lo sumo 4 días y ahora estamos empleando 11 días o un poco más a veces y más intensos para poder quitar todo el mejillón.
El sistema de producción y distribución de electricidad en la Argentina es interconectado. Por eso, parar una turbina para su limpieza reduce la electricidad disponible para todo el territorio nacional. El efecto de esta invasión se replica en las tomas de agua de ciudades y empresas a lo largo de los ríos Paraná, Uruguay y también de sus ríos asociados. Además del impacto ambiental, provoca pérdidas económicas por cientos de millones de dólares. Y si la invasión avanza y alcanzara la cuenca del Amazonas, los impactos podrían ser incalculables. El caso del mejillón dorado es un buen ejemplo de las pérdidas que ocasionan todas las invasiones. Otras afectan la producción, la salud y los ecosistemas. Algunos de estos costos pueden parecer poco visibles, pero definitivamente nos terminan afectando a todos. Algunas invasiones biológicas comienzan con la liberación de una mascota. Hay pocas cosas más simbólicas que abrir la jaula de un ave para que recupere su libertad perdida. Sin embargo, este puede ser el origen de una invasión biológica de profundos impactos sobre la economía, la salud y el ambiente. El estornino pinto es una especie de ave originaria de Europa y Asia que se encuentra dentro de las 100 especies más invasoras del mundo. Su capacidad para expandirse es extraordinaria. En 1987 se identificó un pequeño grupo en la ciudad de Buenos Aires. Luego fue encontrada en Entre Ríos y Santa Fe, pero la invasión no se detuvo. En los últimos 10 años aproximadamente se empezaron a observar nuevos focos aislados en distintas provincias. Bueno, y actualmente lo tenemos en Córdoba, en La Pampa, en Tucumán, Chaco, Mendoza, San Juan, San Luis. Los estorninos nidifican en huecos de árboles, nidos de pájaros carpinteros, de horneros y otras cavidades naturales o artificiales. En el Parque Pereira Iraola, en la ciudad de La Plata, ya es la especie más abundante entre las aves que nidifican en huecos. Los ornitólogos creen que puede desplazar las especies autóctonas por competencia. El estornino no construye su propia cavidad, pero otras especies como los carpinteros sí lo hacen. En ese caso, el estornino puede desplazar a una pareja de carpintero que se esté reproduciendo dentro de un hueco y obtener ese lugar como nido. También puede utilizar estructuras, construcciones humanas, como techos, huequitos que se encuentran bajo las tejas de las casas o en caños en las paredes, postes de luz. Bueno, prácticamente cualquier tipo de hueco puede ser utilizado para nidificar por el estornino. Los estorninos forman bandadas numerosas. En la ciudad de La Plata, cuando las aves se posan para dormir, generan una serie de impactos bien conocidos por los vecinos. Un día era tremendo, tipo 6:30 de la tarde, eran bandadas inmensas que giraban en el cielo y bueno, y empezaron a aterrizar acá en todos los árboles. El ruido que hacen infernal. Realmente hasta en un momento te daba miedo. Y bueno, después lo peor era a la mañana siguiente lo que eran las veredas. Una suciedad tremenda. Con hidrolavadora había que lavar las veredas. Además del impacto en las ciudades, los estorninos están comenzando a ser una amenaza para algunas actividades productivas. En otros países, donde también son invasores, generan pérdidas multimillonarias cuando atacan cultivos de cereales y frutales. Y acá, bueno, si bien todavía no se produjeron grandes impactos, vamos camino a eso. Ya el estornino se encuentra en zonas como Mendoza, San Juan, donde existen grandes extensiones de olivares, de viñedos, que son cultivos que a los estorninos les gusta mucho y que es cuestión de tiempo para que empiecen a consumirlos y que se empiece a notar el daño. La invasión de estorninos en nuestro país es una realidad y sus impactos pueden ser severos. Los métodos para evitar los daños son costosos, requieren un seguimiento a largo plazo y fundamentalmente el compromiso de todos nosotros. El caso del estornino pinto nos muestra de manera categórica cómo un gesto aparentemente inocuo, como es liberar un ave de su jaula, impacta en toda la sociedad. La invasión de estorninos llegó para quedarse, pero estamos a tiempo de evitar que se sigan generando nuevos focos de invasión.
De lejos parece un bosque, pero no lo es. Se trata de un área invadida por la acacia negra, una especie cultivada como ornamental que rápidamente se expandió fuera de control en todo su entorno. Lo mismo sucede con el tamarisco. Su impacto es tan profundo que modifica completamente el ambiente que invade. Los tamariscos, o tamarindos, son árboles originarios de Europa, Asia y del norte de África. En nuestro país se usaron como barreras contra el viento en zonas rurales semiáridas. También para fijar dunas y médanos costeros. Pero el tamarisco modifica completamente la estructura y el funcionamiento de los ambientes que invade. Entre otras cosas, consume agua de napas freáticas, disminuyendo los depósitos subterráneos. También concentra sales en las capas superficiales de los suelos. Estos impactos son notables en la Reserva Natural Yancanelo, en el sur de Mendoza. El impacto que produce el tamarisco en Yancanelo es el reemplazo de un hábitat de bañado por una estructura de bosque. Entonces perdemos hábitat para muchas especies de la fauna y también de la flora silvestre. La reserva de Yancanelo fue declarada sitio Ramsar, humedal de importancia internacional por su relevancia para la conservación de las aves acuáticas. Pero ahora, los tamariscos se apropiaron de unas 500 hectáreas al borde de la laguna, desplazando así a las aves de su espacio natural. Hay registros de la Universidad de La Plata de 1.500 nidos de cisne de cuello negro, por ejemplo, infinidad de patos, 200.000 aves, ¿viste? Más de 150 especies. Bueno, las condiciones ecológicas que sostenían esa diversidad han sido disminuidas, entre otras cosas, por el tamarindo. La invasión en Yancanelo motivó el proyecto piloto de control de tamariscos, que busca desarrollar técnicas que permitan contener el avance de esta invasora y restaurar el ecosistema. Lo que estamos haciendo ahora es probar distintas técnicas de control de tamarisco para definir cuál es la mejor técnica y poder trabajar sobre una extensión mucho más grande. El proyecto aplica técnicas basadas en la biología de la especie. Esto incluye la remoción total y la quema controlada de los restos y el corte y la aplicación local de un herbicida. En otros casos se emplea la sombra para impedir el rebrote. Todos los resultados que surjan de acá van a poder ser extrapolables a otras situaciones de tamarisco dentro o fuera de las áreas protegidas. La verdad que a nosotros nos ha venido muy bien un poco para ordenar la metodología de control de la especie, para definir ya cuáles son los métodos más apropiados para el control y la contención y a esclarecer un poco el panorama para saber cómo vamos a seguir. Las invasiones biológicas, que son además ingenieros de ecosistemas, plantean problemas no solo ecológicos, sino también económicos. Los costos para controlar estas invasiones o erradicar las especies son altísimos y las posibilidades de éxito a veces son limitadas. Por eso, la mejor herramienta con la que contamos es la prevención, la detección temprana y el compromiso de todos para evitar la expansión de estos organismos. Cuando una especie exótica comienza a invadir el territorio, da origen a una serie de procesos que ocasionan la pérdida de biodiversidad y la modificación de los ecosistemas. Estos impactos son casi invisibles para la mayor parte de la sociedad. Sin embargo, es más fácil tomar conciencia de su importancia cuando conocemos las enormes pérdidas económicas que tienen asociadas. Para conocer el costo de las invasiones biológicas en la Argentina, se realizó una estimación del impacto de un grupo representativo de especies invasoras. Pese a que el principal costo asociado a las invasiones biológicas es la pérdida de biodiversidad y es muy difícil de valorizar en términos económicos, las pérdidas reales económicas en que se incurre por acción o por avance de las invasiones biológicas es muy significativo. A nivel global se calcula que son responsables de una pérdida económica que alcanza el 5% del Producto Bruto Interno
global. En algunos casos, la estimación del costo de una invasión es directo. Durante la epidemia de dengue que se produjo en la Argentina en 2016 por el mosquito tigre, una especie exótica invasora originaria de África, se asignaron unos 13 millones de dólares a campañas de prevención y acciones de difusión. Pero eso no es todo. Y en total eso, junto con los costos de diagnóstico, tratamiento y lucro cesante, hace que el mosquito esté generando una pérdida aproximada de 23 millones de dólares anuales. Las invasiones también generan costos indirectos muy importantes. Los ecosistemas proveen servicios fundamentales. Por ejemplo, la provisión de agua potable, de suelo fértil, de alimentos, maderas o combustibles. La naturaleza provee estos servicios de manera gratuita. Y tomamos conciencia de su valor cuando los perdemos. Al degradar el ambiente, las invasiones reducen los servicios ecosistémicos con pérdidas extraordinarias. El caso del castor canadiense en Tierra del Fuego es paradigmático. La invasión afectó 30.000 hectáreas de bosque, generando pérdidas en las actividades productivas, en el valor como sumidero de carbono y en el sector inmobiliario. Esto representa un costo anual aproximado de 66 millones de dólares. En la Argentina hay unos 7 millones de jabalíes, es decir, 1 cada 6 habitantes, invadiendo el territorio y generando distintos y profundos impactos. Si utilizamos los valores habituales que se utilizan a nivel mundial para estimar las pérdidas asociadas, esto implica una pérdida para nuestro país de entre 907 y 1.380 millones de dólares anuales solo por la presencia de jabalí. El costo ocasionado por las especies exóticas invasoras que fueron evaluadas en el marco de la Estrategia Nacional supera los 2.500 millones de dólares al año. Este valor, sin duda, se multiplicaría decenas de veces si se consideraran los daños ocasionados de todas las especies invasoras presentes en el país. Cuando nosotros pensamos lo que eso significa en términos de pérdida de oportunidades económicas, eso es oportunidades de desarrollo, en qué se podrían usar esos recursos, la cifra cobra una significación enorme. Las invasiones biológicas no son baratas, son carísimas y su costo aumenta a medida que el tiempo pasa. La mejor inversión es la prevención. Evitar una invasión biológica es muchísimo más barato que controlarla.